Nuestra gratitud al Señor, hermanos, porque nuevamente este día es una bendición especial el que podamos reunirnos para alabar su nombre, para escuchar su palabra y tener la bendición de sabernos los unos más conscientemente, los unos cerca de los otros, donde nuestro corazón también se une para alabar el nombre del Señor, para glorificarle, para estar gozosos delante de Él y juntos escuchar su voz a través de la exposición de su palabra. Quiero invitarles a tener presente delante de ustedes el pasaje que es de el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 20. Solamente es la porción que vamos a leer en esta versión que tengo a la mano, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Quiero invitarle para que juntos busquemos al Señor rogándole su bendición para poder entender el mensaje de su palabra en esta ocasión. Padre, alabamos tu nombre y te damos muchas gracias, Señor, y te rogamos que ahora que tenemos en nuestras manos tu palabra, seas tú quien directamente hable a nuestro corazón, nos permita reflexionar correctamente, Señor, dirigidos por tu Santo Espíritu, y de esta manera, Señor, llegar a conclusiones que nos lleven a vivir de manera obediente una vida mejor como comunidad. Tómanos en tus manos, por favor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje, hermanos, tiene que ver con un tema muy importante. Y el tema de esta mañana es la restauración, una tarea comunitaria. La restauración, una tarea comunitaria. El apóstol Pablo dice que Jesús se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Dice el apóstol Pablo, celoso de buenas obras. Pero es interesante notar que Él redimió para sí un pueblo que no es de individuos desconectados, sino vinculados, estrechamente unidos los unos con los otros. Entonces Él está rescatando y redimiendo para sí y limpiando para sí un pueblo. Es por ello que debemos también recordar que la iglesia es una comunidad de individuos otra vez, pero unidos, no inconexos. Y entre las muchas cosas que hacemos o debemos hacer en esta comunidad para fortalecer la unidad es la restauración, es decir, ese proceso, hermanos, en el que cuando alguien ha caído en las garras del pecado o alguien está sufriendo las consecuencias del pecado, está dolido por alguna situación especial en su vida o sufre alguna tribulación o tristeza, el acto de levantarlo, pero de manera comunitaria, a eso llamamos restauración. El propósito de la disciplina en muchas ocasiones en la iglesia, especialmente cuando alguien ha caído en pecado, a veces se aplica la disciplina y se hace énfasis en la disciplina punitiva, es decir, esa disciplina que conlleva más bien castigo y no restauración. Y algo que tiene que hacer la iglesia como comunidad de Dios, como el pueblo de Dios, es aplicar una restauración, una disciplina que restaure, lejos de ser una disciplina que lleve castigo. Veamos entonces en este pasaje qué podemos nosotros aprender de la restauración como una tarea comunitaria. Entonces la restauración, en primer lugar, requiere de solidaridad fraternal. La solidaridad fraternal conlleva, hermanos, acción. Esta solidaridad, entonces,
debe ser una solidaridad que se identifique o que en la que se vea de manera clara que hay alguna participación activa de la comunidad. Dice el versículo 18, entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Si algo requiere la restauración de un hermano caído en pecado y consecuentemente lastimado por él o dolido por la tribulación, es algo más que palabras. Esto requiere participación activa, esto requiere acción. La empatía cristiana, hermanos, empieza a cobrar vida cuando hay acción, cuando se dejan las palabras y se pasa a la acción. Estos hombres no solamente vieron la necesidad de su amigo o de su pariente, ni tampoco solo sintieron dolor a causa de lo que él padecía, sino que decidieron actuar conforme lo demandaban las circunstancias de ese momento. Parece que la mentalidad religiosa de los judíos en esos tiempos de Jesús era que si alguien estaba sufriendo alguna enfermedad es porque él o sus padres habían pecado. De hecho, creo que recordamos con claridad ese pasaje de Juan 9, cuando dice el evangelista que Jesús iba pasando en cierto lugar y entonces vieron a un hombre que estaba ciego y que había nacido así ciego. Y le preguntaron a Jesús, dinos, Señor, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que él hubiera nacido así? Entonces la mentalidad religiosa, según esta gente en aquel tiempo, era que el pecado llevaba de manera directa a padecer algún tipo de mal. Y aunque ellos estaban equivocados en su perspectiva, sin embargo no dejaron a su amigo o a su pariente abandonado, no lo desecharon, no lo marginaron, sino que quisieron participar de manera amorosa, de manera compasiva, para llevarlo a Jesús y fuera sanado. Porque estaba claro para ellos que Jesús era el único que lo podía sanar. Cuando el pecado aparece, si bien se debe sancionar por la iglesia, como enseñan las Escrituras, hermanos, debe buscarse primordialmente la restauración del transgresor. Y en eso es necesario buscar acciones concretas para ayudarle a levantarse, es decir, para ayudarle en su restauración. La obra de estas personas nos enseñan que las acciones en favor de quien ha caído en pecado o se encuentra en dolor deben provenir primordialmente de la iglesia. Es la iglesia la que debe participar de manera activa, de manera amorosa, compasiva, participativa y consciente para que la persona que ha caído en las garras del pecado sea levantada. Pablo escribió a los Gálatas, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Es decir, este es un mandato que nosotros tenemos como iglesia. Entonces, en esa solidaridad fraternal debe haber acción, pero también debe haber tesón. El tesón es esa actitud del ánimo que nosotros tenemos en ser insistentes para que se lleve a cabo alguna cosa. La Biblia de las Américas traduce aquí, trataban de meterlo. En esa porción donde dice, procuraban entrar. La Biblia de las Américas dice, trataban de meterlo. Esos hombres que traían a este paralítico buscaban diferentes formas de llegar a Jesús, pero parece que les era imposible. Y sin embargo no se quedaron con eso. El lenguaje revela que hay una franca insistencia en llevar a este hombre ante Jesús. Esto es lo que se llama tesón. Y es que la acción se embellece. Escúchelo bien, la acción, hermanos, se embellece cuando se ve que las personas tienen tesón, asumen un tesón, es decir, esa insistencia que conlleva a alcanzar en muchas ocasiones las metas que nos proponemos. En muchas ocasiones la restauración requiere ser insistentes y estar dispuestos incluso a pagar el precio de ese deseo de alcanzar nuestras metas. Habrá ocasiones en las que el transgresor o el afectado
poco o nada puede hacer por sí mismo, como era el caso de este paralítico. Él no podía hacer nada por sí mismo. Y para ello, para su sanidad, fue necesaria la participación de sus amigos o de sus parientes. Y no solamente participaron hasta acercarlo donde estaba la multitud, sino que ellos buscaron insistentemente la manera de llegar a Jesús. Tanto que tuvieron que destapar el techo para llevarlo hasta donde el maestro se encontraba. Los amigos de este hombre insistieron amorosamente hasta lograr su propósito. El tesón, hermanos, es evidencia de solidaridad fraternal. Y cuando existe, se está cumpliendo esa tarea comunitaria. O nuevamente aquello que dice el apóstol Pablo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero también en esta solidaridad fraternal, si bien debe estar presente la acción, el tesón, debe también estar presente la osadía. Subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla. Me imagino yo a esos hombres que eran estorbados por la multitud. De paso, hay que decir que en muchas ocasiones la gente que está más cerca de Jesús es la que más nos estorba para llegar. Bueno, estos hombres estaban buscando cómo llegar hasta Jesús debido a que había una gran multitud rodeando posiblemente la casa, tratando de escuchar las palabras, las enseñanzas del Señor o saber si podían ser beneficiados con alguna obra de sanidad. Y estos hombres insistieron en buscar el lugar y llegaron a un punto en el que concluyeron que no se podía de otra manera a menos que pudieran subir por el techo, destapar ese techo y bajar a su enfermo. Posiblemente tuvieron que negociar con el dueño o posiblemente se saltaron ese paso y sin pedir permiso ellos se metieron. ¿Quién sabe qué es lo que tuvieron que hacer? El caso es que esta acción revela osadía, atrevimiento. La osadía, hermanos, es ese acto, ese proceso, la manifestación de ese carácter en el que no nos dejamos vencer por las limitantes que a veces tenemos delante de nosotros. El hombre osado es el que se atreve, la mujer osada es la que se atreve a ir más allá de lo que los límites a veces nos quieren imponer. La osadía es también, hermanos, señal de atrevimiento al grado de correr riesgos. Pero el atrevimiento en este caso estaba enfocado en ayudar al hermano para que fuera sanado. Como iglesia habrá ocasiones en las que sea necesario ser osados, que se esté dispuesto a correr riesgos para ayudar al hermano a que sea restaurado. Pero ojo, en ocasiones se puede estar en una condición en la que se sea mal interpretado. Ahí requerimos nosotros correr ese riesgo de que se nos interprete mal. Podemos también o podríamos correr el riesgo de que se nos vea como cómplices. Podríamos correr el riesgo también de que suframos alguna pérdida de tiempo o pérdida económica o tengamos que invertir mucho esfuerzo. Eso es ser osados. La restauración requerirá quizá de esfuerzos sacrificiales en bien de nuestro hermano. Aunque a esto hay que llegar con mucha sabiduría, porque podríamos también correr el riesgo de efectivamente ser cómplices. Bueno, hay que llegar a ese punto con muchísima sabiduría, pero es necesario saber que en muchas ocasiones necesitamos ser osados para ayudar al hermano o a la hermana que han caído en las garras del pecado. Ejemplo de esto, creo, es ese hombre conocido por la historia que Jesús cuenta del buen samaritano. A él no le importó detenerse para perder tiempo, no le importó el esfuerzo que tenía que invertir para llevar a este hombre herido hasta el mesón y luego pagar porque estuviera en un lugar cómodo para su recuperación y todavía invertir más dinero, porque él dijo que si algo más había que invertir, él estaba dispuesto a cubrirlo. Eso se llama tesón. Todo esto es compromiso con el necesitado, con el que necesita levantarse.
Y en ese acto de levantarlo, se requiere de la participación activa, comprometida y amorosa de la iglesia. La osadía, hermanos, en algunas ocasiones será evidencia de esa solidaridad fraternal que nosotros necesitamos mostrar para con nuestros hermanos. Hemos hablado entonces de la solidaridad, pero también para la restauración requerimos no solamente solidaridad, sino requerimos también una visión. Escuche usted lo siguiente, y esa visión debe ser una visión comunitaria. Dice el pasaje en el versículo 18, procuraban entrar para ponerlo delante de Jesús. Ese es el versículo 18. Y el versículo 20 dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Por las acciones que estos hombres estaban realizando en bien de su amigo o pariente, parece que ellos tenían plena certeza de que Jesús podría curarlo. Para ellos estaba clarísimo que Jesús era el único que tenía la respuesta para sanarlo. Recordemos que Marcos, en el capítulo 2, nos dice él que se escuchó que estaba en casa Jesús, había salido, pero luego regresó a Capernaum y cuando él llegó otra vez a casa, se escuchó inmediatamente que él había vuelto. Y como resultado de ello, toda la multitud se agolpó, se amotinó en ese lugar para ver a Jesús y recibir de él enseñanza o algún beneficio particular. La gente estaba segura que recibiría alguna clase de beneficio de parte de Jesús. Y estos hombres, ni tardos ni perezosos, tomaron entonces a su amigo y lo llevaron. Pero ellos iban con una certeza de que su amigo podría quedar sano por la intervención poderosa de Jesús. Ellos quisieron imaginar a su hermano delante de Jesús, posiblemente en la visión de ellos, su amigo o su hermano o su pariente podría ser tocado por Jesús, levantado por Jesús, restaurado por Jesús, liberado por Jesús y luego de ahí en adelante este hombre valerse por sí mismo, porque en ese momento estaba imposibilitado para todas estas cosas. Es decir, ellos imaginaron un escenario de bendición, de muchas mejores condiciones para su pariente. Eso es fijarse una visión. Es decir, ¿cómo podría ser esta persona en el futuro? Y si lo pensamos de esta manera, vale la pena, poniéndose los zapatos de ellos, ellos pudieron haber pensado, vale la pena entonces llevarlo e invertir cualquier clase de esfuerzo a fin de que este hombre más adelante se valga por sí mismo, camine solo, trabaje, sea el protector de su familia, sea el que traiga las bendiciones que Dios derrama sobre su hogar y la comparta con su familia y con sus amigos y con sus vecinos. Es por eso que llama la atención que cuando estos hombres, después de que pudieron destapar el techo y bajaron al hombre paralítico para ponerlo delante de Jesús, Jesús dice, o el evangelista dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, escuche bien, fue la fe de ellos, no la fe del paralítico. Es decir, Jesús vio esa fe comunitaria que hizo que llevaran a este hombre paralítico para ponerlo delante de él con todo el proceso lleno de dificultades. Jesús honró esa fe comunitaria sanando al paralítico. Cuando se tiene una visión compartida, hermanos, se realizan también esfuerzos compartidos. Es decir, se realizan esfuerzos de la comunidad. Eso era lo que tenían estas personas. En la restauración de un hermano, esa restauración que debe ser comunitaria, la familia de Dios debe tener una visión. Es decir, se debe ver al hermano no como es en ese momento, sino como podría llegar a ser. De hecho, la visión cristiana debe ser así. Se debe ver a la persona no como es en ese momento, sino como podría llegar a ser como efecto del poder sanador, restaurador o transformador de Dios en su vida.
La iglesia debe tener claro cómo debe ser un hombre de Dios o una mujer de Dios. La palabra nos enseña a nosotros de que la persona alcanzada por Dios es una persona que empieza a ser amorosa, ama a sus hermanos, ama a sus parientes, ama a su sociedad, desea el bien de otro, es una persona perdonadora, es una persona que busca siempre estar de acuerdo con Dios, reflejar la gloria de Dios. Esa es la visión que debe prevalecer en la mente y en el corazón del pueblo del Señor. Y en este proceso, Dios puede ver la fe de la iglesia. Cuando la iglesia se plantea esto y participa en la restauración de alguien para que se conforme a la imagen de Dios, Dios ve la fe de la iglesia y responde a esa fe de la iglesia, que es una fe comunitaria. Y entonces levanta al caído. ¿No le parece glorioso esto? En ese proceso es donde nosotros debemos de participar. Y en tercer lugar, la restauración requiere conducir al hermano. Hemos dicho que la restauración requiere de solidaridad, pero también la restauración requiere concebir una fe comunitaria. Pero ahora veamos el hecho de que la restauración requiere conducir al hermano a Jesús. Lo bajaron, dice la palabra de Dios, en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Eso es en el versículo 19. La restauración puede ser aparente cuando se proporciona al hermano solamente paliativos y no la verdadera medicina. Los paliativos son esos medicamentos que solamente alivian un poco el dolor, quitan ciertos síntomas temporalmente. Bueno, este lenguaje es más de los médicos y de las enfermeras o los enfermeros. Son medicamentos que se administran para quitar temporalmente y en cierta proporción el dolor que se padece ante una enfermedad. El hermano, en muchas ocasiones, de parte de la iglesia o de quien le quiere ayudar, a veces recibe solamente paliativos y no recibe la verdadera medicina. Estos hombres sabían muy bien que en su tiempo y en su ambiente, en su cultura, en su comunidad, posiblemente había algunas cosas que podrían tomarse como medicinas, pero estaban seguros que esas medicinas no eran suficientes. Había que ir a Jesús. Para ellos quedaba claro que solamente Jesús era el que podía sanarle de su mal. Nadie más podía hacerlo. El profeta Jeremías nos recuerda cuando él está lamentándose de su pueblo, un pueblo que había desechado a Dios, un pueblo que se había olvidado de Dios y que vivía abiertamente en el pecado. De manera insultante, el pecado se estaba viviendo a la luz del día. Y no queremos decir que el pecado tenga que ocultarse para que no sea ofensivo, sino que habían llegado a tal grado ellos de descaro que no les importaba quien los viera. Ni siquiera les importaba que Dios los estuviera viendo, para nada. Consciente e intencionalmente ellos estaban viviendo en pecado y ofendían a Dios. Pero había algunos falsos maestros y falsos profetas que les decían que no había problema. Y el profeta Jeremías decía que esos estaban curando el mal de su pueblo de manera liviana, de manera engañosa. Eso era estar proporcionando un medicamento que solamente trataba de curar momentáneamente y una proporción muy pequeña el verdadero dolor del pueblo de Dios. Quizá estos hombres, ahora me estoy regresando a través de la historia que nos ocupa, estos hombres pudieron haber proporcionado al paralítico cualquiera de los remedios de su tiempo, pero sabían que esto no iba a servir para nada. En la restauración verdadera, la medicina, hermanos, es Jesús. Algunos, en la supuesta restauración, dan al necesitado palabras y consejos que, lejos de llevarlo a Jesús, lo dejan en el camino. Nosotros,
como iglesia, necesitamos darle al que ha sido atrapado por el pecado las palabras de Jesús, llevarlo a Jesús para que sea Jesús quien lo confronte, quien lo toque, quien lo restaure y lo sane completamente. Ahora observemos que cuando este hombre efectivamente llega delante de Jesús, Jesús lo confronta. Pero también le da esperanza, porque le habla de sus pecados. Él le dice, hombre, tus pecados son perdonados. Es decir, Jesús no oculta la realidad del pecado. Él le dice que este hombre ha sido un hombre pecador, pero Él lo quiere perdonar. Y eso es reconocer su maldad, pero también darle palabras de esperanza para que se levante. Por eso es que era vital llegar a Jesús. No podía haber otro camino y no podría haber otra medicina mejor que llevarlo a Jesús. Llevar a las personas a Jesús implica decirles lo que dice Jesús. El caído necesita saber que su pecado no lo acepta Dios y que necesita arrepentirse. Participar en su restauración como comunidad, como iglesia, en la restauración de este hombre o esta mujer, no quiere decir que seamos condescendientes con él o con ella, que seamos condescendientes con su transgresión, que participemos y que le demos paliativos y palabras que le hagan sentir bien. Él no necesita un tratamiento psicológico, lo que necesita es escuchar las palabras de Jesús. Él necesita saber que Dios quiere su arrepentimiento. Pero cuando se arrepiente, Dios le perdona y le concede la paz y le da la esperanza que él necesita. Eso es lo que significa, amigo, tus pecados te son perdonados. Y podemos recordar con un enorme sentido de dulzura cuando el salmista dice, por ejemplo, en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquel que ha recibido el perdón y el consuelo de Dios, ese abrazo de Dios para hacer, después de que ha sido limpiado. El pecador perdonado es un hombre que vive feliz y que se levanta, pero en eso debe participar la iglesia. Muchos andan buscando psicólogos para escapar de su pecado, y no que la psicología sea mala. De hecho, los pastores y muchos consejeros utilizan la psicología, pero es necesario utilizarla bien. Muchos andan buscando entonces esto para escapar de su pecado, cuando lo que en realidad necesitan es ir a Jesús con ayuda de la iglesia. Las experiencias de perdón y restauración son las que estoy seguro que Dios quiere que nosotros vivamos como iglesia para la gloria de Dios. Cuando tengamos casos de restauración, hermanos, llevemos al hermano a Jesús. De manera final, podemos decir que la restauración, hermanos, la restauración comunitaria es una experiencia que debemos vivir siempre. Que para ello el Señor nos ayude a ser solidarios, que nos ayude a tener una visión acerca de cómo queremos ver a nuestros hermanos. Y luego que veamos eso, llevemos a nuestro hermano o a nuestros hermanos efectivamente a Jesús. Que Dios nos ayude para este proceso que tanto necesitamos vivir como pueblo de Dios, como la familia de Dios. Que Dios use nuestras vidas. Gracias.